María, cuando tú digas. Yo creo que podemos ir dando inicio, entonces, antes que nada, muy buenas tardes, gracias por su asistencia el día de hoy. Ya he empezado a grabar la reunión. Hoy estamos con nuestro invitado Ernei Andrade, consultor y coach de negocios. Él es magíster en innovación y desarrollo de negocios de la Universidad de Valencia e ingeniero de sistemas. Posee más de 20 certificaciones internacionales en buenas prácticas y está hoy acompañándonos en la segunda parte eh, de gestión de proyectos con inteligencia artificial. Le damos paso a la presentación de nuestro invitado. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias a todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, sé que algunos, hoy es día, digamos así, de los niños, muchos celebrando, muchos en casa o ya preparándose para la tarde, pero bueno, estamos aquí compartiendo un poco de esta experiencia de lo que es el mundo de la inteligencia artificial, ¿verdad? Así que un segundito voy a compartir, no sé si dejan de compartir. Puedes dejar de compartir. ¿Me escuchan bien? Sí, se te escucha perfecto. Listo. Voy a compartir la pantalla. Perfecto. Me indican, ¿están viendo la presentación? Perfecto, sí, señor. Ok. Bueno, si bien es cierto, seguramente ya todos hemos escuchado ya tema de inteligencia artificial, cómo esto está revolucionando las diferentes industrias, incluso una charla, una conferencia, una entrevista que le hicieron a Elon Musk, es uno de los más influyentes en el mundo de la tecnología y todo lo que se está avanzando. Él decía que incluso para el 2040, entre 2040 al 50, eh, él dice que ve muy probable que, que existan ya más robots humanoides que seres humanos. Entonces, este tipo de conceptos y frases de personas que obviamente entienden mucho más, digamos, hacia dónde van las tendencias, la globalización, etcétera, eh, empieza a darnos como que, bueno, esto es en serio, esto se viene y está muy rápido. De hecho, él mismo también lo dice en esa conferencia que la inteligencia artificial está creciendo a casi un 100% de cada mes o menos de cada mes. Es decir, eh, 100 veces más rápido está creciendo toda esta tecnología alrededor de la inteligencia artificial. ¿Ok? ¿Y eso a qué nos lleva? Que efectivamente la inteligencia artificial pues viene siendo una herramienta, que en este momento la vemos como una herramienta, pero sabemos que tiene mucho más alcance. E incluso él eh, asegura que por lo menos en unos 5 años, ya la inteligencia ha superado la inteligencia de 100 humanos. O sea, una inteligencia artificial perfectamente ya superaría la inteligencia de 100 humanos, decía él. O sea que lo que se viene es bastante fuerte, pero al mismo tiempo requiere una gran responsabilidad en lo que estamos trabajando, ¿verdad? Y por supuesto, en el mundo de proyectos, que finalmente todas las industrias, digamos, las profesiones, etcétera, todas están impactadas ya por la apropiación de la inteligencia artificial. O sea que, aquí es donde empezamos a ver esta necesidad de qué es dominar la inteligencia artificial a nuestra industria. En nuestro tema de hoy es enfocado hacia proyectos. En realidad aplica a todos los géneros, a todas las industrias, a todas las diferentes profesiones. Entonces, y por supuesto, sabemos que esto va a impactar, todo esto que se está avanzando, empieza a impactar quizás nuevos campos de profesión, como al mismo tiempo hay campos de profesión que seguramente ya se van a empezar a eliminar o ya van a dejar de ser tan útiles. ¿Ok? Entonces, con todo esto,
Esto, bueno, un gusto, ya me he presentado, Ornella Andrade. Con todo esto, vamos a entender dos cosas para empezar a tener dominio sobre la inteligencia artificial. Pues una es la inteligencia artificial como la vemos, el gran mundo de la inteligencia artificial, y otra es lo que hacemos como inteligencia artificial generativa. La generativa es una inteligencia artificial entrenada, o sea, ya tiene un preentrenamiento donde la podemos usar como servicio, ¿ok? Y por eso hoy tenemos varias muy buenas IA generativas. Está la de Google, está la de OpenAI, está el Microsoft, que es la misma OpenAI, pero para otras funciones, otros usos. Está, bueno, hay varias marcas, está la de Amazon, Claude, etcétera. ¿Ok? Empiezan a haber varios competidores que quieren ser como los pioneros en el mundo de la IA generativa. Entonces, empezamos por allí, empezamos a entender que la IA generativa ya se convierte en una herramienta de inteligencia artificial muy robusta, asequible a cualquiera de nosotros. ¿Ok? Incluso más o menos vale $20 comprar la licencia si queremos el chat, ¿de acuerdo? Y hay cantidad de servicios alrededor de esto, ¿no? O sea que es asequible, ¿ok? Si yo quisiera montar una inteligencia artificial X y montarlo en mis propios servidores, en mis propias capacidades, son proyectos de más de $50.000, pues siendo muy optimistas en lo pequeño, ¿no? En lo pequeño. Pueden costar muchísimo más. ¿Ok? Entonces, es algo que tenemos por solo quizás unos $20, etcétera, más o menos eso, y que podemos acceder a muchas de sus funciones. Entonces, esto ya se viene en todo. Ya está en los celulares, ya en los computadores, ya está, bueno, en cantidad de cosas digitales, ya vamos a tener conexión a la IA generativa. Entonces la IA generativa, enfocada en proyectos, empieza a ser una herramienta muy útil para apoyarnos, facilitarnos el proceso. Pero ¿de quién depende aún el dominio? Depende del gerente de proyectos. El gerente de proyectos es el que debe dominar la IA generativa, por lo menos por ahora. ¿Ok? Seguramente no sabemos qué pasa en 10 años, pero por ahora tenemos un trabajo fuerte, es aprender a usarla a favor y aprender a usar cómo esta herramienta nos permite automatizar, analizar, tomar decisiones, etcétera, para la gestión de proyectos. Es una competencia clave, en este momento se convierte en una competencia clave para los gerentes que ya estén usando, manejando y tengan los conceptos muy claros de la IA generativa o de la inteligencia artificial en general. Entonces, esto es una competencia que ya están incluso solicitando, son escasos. En este momento está en proceso de demanda, o sea, está aumentando la demanda de gerentes que tengan estas capacidades. Porque los futuros proyectos, como ya lo estamos entendiendo, hacia donde va la inteligencia artificial va a estar en todo. Entonces necesitamos gerentes que aprendan a usarla, que aprendan a gestionar con sus equipos la inteligencia artificial y que ésta sea aplicada a los proyectos. ¿Ok? Y esto nos va a ayudar, obviamente, a mejorar la gestión. Entonces, según Gartner, el 80% de las tareas actuales de gestión de proyectos se eliminarán para el 2030 a medida que la inteligencia artificial tome el control. Entonces, es aquí donde ya empezamos a entender. Imagínate, 2030, estamos menos de más o menos 6 años, 5 años, quizás ya muy cerca, ¿cierto? Y esto va a avanzar súper, súper fuerte. Ya, ya de entrada, muchas aplicaciones de portafolio de proyectos ya estamos usando inteligencia artificial aplicada en este tipo de aplicaciones. ¿Ok? O sea que si yo tengo un gestor de proyectos donde manejo un portafolio de proyectos o un grupo de proyectos y ya tengo inteligencia artificial generativa aplicada, ya puedo hacer mucho más análisis, puedo responder frente a muchos, al cambio, responder frente a factores críticos, analizar, predecir, etcétera. Puedo tener más alcance de la toma de decisiones para la gestión. ¿Ok? Entonces, ¿por qué la IA generativa es empleada en la gestión de proyectos? Según PMI, para 9,4 del presupuesto se desperdicia por proyectos de bajo rendimiento. Entonces, la IA puede ayudarnos a gestionar ese tipo de presupuesto. Creo que aquí ya nos compartieron el enlace de la asistencia para que por favor también la puedan ayudar a diligenciar. ¿Ok?
Solo el 2.5 de las empresas completan todos sus proyectos con éxito, según Pricewaterhouse. O sea que todavía tenemos mucho por mejorar. Y la IA viene a aportar esa mejora de completar con éxito, o por lo menos responder con valor más al negocio, ¿no? Falta habilidad de gestión de proyectos, puede ser causa. La tendencia es clara, la IA está transformando la gestión de proyectos. 77 de las organizaciones ya utilizan la IA para la recopilación y reporte de datos de proyectos, según PMI. Cuando habla de las organizaciones, son las top, ¿no? A nivel de top, a nivel mundial, las top, ya la gran mayoría ya está usando la IA para su sistema de gestión de proyectos. ¿Ok? 70 la emplea para el monitoreo de rendimiento y 64 para la gestión. Y se espera que este IA en gestión de proyectos alcance los 2.9 millones, mil millones para el 2027. O sea que aumenta la tasa de necesidades de inteligencia artificial aplicada a la gestión de proyectos. ¿Ok? Entonces, todo esto nos lleva bueno, aquí se me coló un poquito lo del alcance del curso, perdón. Entonces, yo un segundo retraso aquí. Listo. Esta inteligencia artificial que es aplicada para el líder de proyecto, lo que nos va a permitir, en realidad, es poder entender y comprender que hay unas competencias. Tengo que empezar a desarrollar esas competencias, ¿ok? Y son, digámoslo así, voy a generalizar en dos aspectos de las competencias. Una es aprender el uso de la inteligencia artificial, ¿ok? En general, lo que es la inteligencia artificial para gestionar proyectos con inteligencia artificial. Y otro, la inteligencia artificial generativa, ¿de acuerdo? A través de la ingeniería prompt. Entonces, ya se convierte una habilidad más para cualquier gestión, el saber de ingeniería prompt. ¿Ok? Vamos a practicar ahorita un poco más de eso. Es lo que quería explicar acá, ¿no? Dominar la gestión de proyectos híbridos con la IA generativa. Entonces, claro, nosotros necesitamos dominar este tipo de competencias. Necesitamos dominar temas de impacto, de gestión, de ingeniería, de procesos de los GPTs, de procesos de automatización de flujos de trabajo, de gestión de riesgos, de gestión financiera. ¿Ok? Todo esto necesitamos empezar a tener un dominio exacto. ¿Y cómo lo hacemos? Entonces, aquí es donde viene este cuadrante que nos deja muy bien el sentido de por qué lo que está pasando o cómo podemos empezar a implementar esta IA generativa en nuestros proyectos. Por un lado, tenemos todo lo que podemos hacer de automatización, todo lo que podemos hacer, por un lado, de asistencia y todo lo que podemos hacer de aumento. ¿Ese aumento a qué se refiere? Se refiere a lo exponencial. Si yo tengo lo demás, lo estoy trabajando, me sirve en mayor proporción y en más impacto a nivel de negocio en lo que es el aumento en tema de la toma de decisiones, por ejemplo. Aprender a tener el análisis, los datos y todo lo correcto para tomar las mejores decisiones. Entonces, a hacer predicciones, seguramente, a crear esos casos de negocio, simplemente. Entonces, esto ya nos lleva a un aumento de capacidades para la gestión de portafolio de proyecto. Y esta es la forma como el gerente de proyecto empieza a entender. O sea, yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas tareas, cuántos son tareas que tenemos en gestión de proyectos que son demasiado manuales? Toca llevar el Excel, pasarlo de un lado, leer unos documentos, sacar unas cosas. Entonces, todas esas tareas las podemos ir poco a poco automatizando o podemos ir poco a poco generando una asistencia desde el punto de vista de proyectos con la inteligencia artificial generativa. ¿Ok? Entonces, y al final podemos ya diseñar el tema de la toma de decisiones. Y esto nos lleva entonces, que es clave entender, la inteligencia artificial en general, no la generativa, toda la inteligencia artificial contiene una máquina de aprendizaje, contiene unos diseños neuronales a través de deep learning, ¿ok? Son redes neuronales que aprenden como aprenden los chicos, como aprendemos nosotros los seres humanos desde niños. Empezamos a neuroasociar todos los eventos y la información que tenemos. Es lo mismo que hace la inteligencia artificial. Y lo que están trabajando ahora todas las inteligencias artificiales es que
cada vez la van a hacer más humana. O sea, más humana significa con más emociones, más sentimientos, más tonos de carácter. O sea, todas estas cosas que hacen a un humano. Entonces, esto cada vez va a acelerar y eso significa, de hecho ya hay inteligencia que sacaron hace poco, hace una par de semanas, una semana, sacaron ya una que ya habían las que te clonaban la voz, pero ahorita te clonan la voz con el estilo de, de tono, el estilo de sensación, de motivación, ¿de acuerdo? A la voz. O sea, es increíble lo que la IA ya interpreta, entonces si tú estás como bajo de nota, ya te interpreta si estás bajo de nota y habla como estar bajo de nota. O si estás muy alegre, entonces ya entiende cómo es la capacidad para hablar de esa forma. Entonces todo esto sigue avanzando en videos, en música, en sonidos, etcétera, pero también sigue avanzando en el análisis, en los datos, ¿cierto? Y en las consultas. Entonces, los modelos de IA generativa, los modelos que tenemos de IA generativa, vienen siendo unas LLM, que son grandes modelos de lenguaje, y tenemos varios en el mercado, ¿ok? Que ya lo mencioné, ChatGPT, Gemini, etcétera, ¿ok? Cloud, etcétera. Entonces, es aquí donde empezamos a entender que todo es para llegar a ese chat. ¿Sí? Hay toda una arquitectura y toda una infraestructura detrás de todo eso que nos la están colocando a nosotros y por eso es una IA generativa, ¿ok? Y todas ellas son LLMs que están entrenadas. Entonces yo también tengo que entender más o menos cómo es ese entrenamiento. Entonces ustedes empiezan a comparar. Uno de las prácticas que podemos hacer es tener dos o tres comparando la misma pregunta que tú le hagas, la puedes comparar en dos inteligencias artificiales y ves qué posibilidad de respuesta hay, ves cómo te la estructura, etc. ¿Ok? Ya vamos ahorita un poco a mostrar cómo es que funciona todo esto, ¿no? Hay desafíos en la gestión de proyectos, por supuesto, y los proyectos cada vez son más complejos, ajustados, las expectativas altas y por supuesto la IA generativa nos viene a apoyar. Hay un triángulo de talento para la IA generativa. Entonces aquí tengan cuidado o atentos, es que en la planificación, por ejemplo, en las formas de trabajo, la IA generativa viene a apoyarnos en varias cosas, por ejemplo, la definición de alcance, en la estimación de esfuerzo, duración, costo del proyecto en una planeación. Hay habilidades también interpersonales, ¿no? La inteligencia artificial nos puede ayudar a incluso a entender técnicas para resolver conflictos, a desarrollar planes de comunicación, establecer y analizar tendencias, omisiones, ¿cierto? Automatización, obviamente, hacia tareas puntuales. Y en el caso de negocio, en el conocimiento de negocio, nos ayuda a crear y articular casos de negocio. Seguramente algunos de ustedes también trabajan, por supuesto, proyectos con marco lógico, ¿verdad? Entonces, la IA, y podemos aprovechar esa IA generativa para entrenar y adecuar una inteligencia artificial enfocada a proyectos de marco lógico, a resolución de proyectos de marco lógico. Ahorita les hago una demostración de cómo lo venimos trabajando, ¿de acuerdo? Y esto se puede hacer, pero para eso requerimos algo importante. ¿Y qué es lo importante que requerimos? El arte de pensar. El director de proyectos, los arquitectos y los colaboradores y las personas que están allí van a tener que pensar. O más, tenemos que tener unas habilidades de pensamiento crítico, unas habilidades de comunicación con la inteligencia artificial. Entonces, es más, ustedes hagan el ensayo, ustedes pueden instalar ChatGPT con voz en el celular y ustedes hablen con la inteligencia artificial. Noten que de alguna manera nosotros podemos ser un poco más lentos a la hora de hablar que la inteligencia artificial. ¿Estamos de acuerdo? O sea, obviamente es una máquina, por ahí sigue siendo una máquina en este momento, pero habla coherentemente más rápido que lo que podemos hacer nosotros. Entonces, en una conversación y en una programación de un prompt hablado es más complejo para el ser humano. Es más complejo. Nos tenemos que sentar nosotros a escribir un buen prompt, a pensar lo que voy a decirle a la inteligencia artificial para que ella me dé un resultado correcto. Y ese es uno de los puntos claves que es de parte del dominio del gerente de proyecto
con el uso de la inteligencia artificial, es la comunicación y el pensamiento crítico. Entonces, en eso es donde la inteligencia artificial eh, eh, sigue siendo una herramienta, ¿cierto? Pero soy yo el que la debo saber usar, soy yo el que debo entender cómo usarla, ¿sí? Para entender cómo funciona la estructura de las LLMs, ¿ok? Todo, cómo funcionan esas estructuras. Entonces, aquí vienen dos conceptos que son claves, son claves. Lo que es el prompt, lo que llamamos prompts, son esas instrucciones que nosotros le damos a la inteligencia artificial. Y lo que es la ingeniería prompt es el diseño de la comunicación de esos prompts para nosotros comunicarle a la IA lo que yo quiero de ella, ¿ok? Lo que yo quiero de ella. Entonces, aquí es donde empieza uno de los dominios que debemos de tener en el uso de la inteligencia artificial. Debemos de aprender bien de ingeniería prompt para nuestra profesión, para nuestras carreras, para lo que queremos hacer. Entonces, esto es clave para empezar a trabajar modelos y crear modelos de inteligencia artificial. Muchos quisiéramos tener ya un GPT que nos ayude con el marco lógico y nos haga todo el marco, ¿verdad? Pero adivinen qué, tenemos que entrenar ese GPT y a través de qué, el prompt. O sea, quien entrena, quien lo hace, soy yo, ¿ok? Si yo no tengo la comunicación clara, él me va a responder cualquier cosa. Yo le puedo decir, hazme un marco lógico, él me responderá lo que para él, por lo que para la IA, sería lo correcto. Y te puede dar respuestas diferentes todo el tiempo. La IA no piensa lo que te contestó anteriormente. Ella siempre resuelve la instrucción que le están dando. ¿Ok? O sea que ella va y resuelve de forma distinta. Entonces, eso también nos obliga a que nosotros en la comunicación con la inteligencia artificial tenemos que darle un hilo conductor. Tenemos que enseñarle a aprender a comunicarnos. Por un lado, nosotros a ella, para que ella luego nos entienda a nosotros y nos dé la respuesta correcta. ¿Ok? Bien, eso nos lleva a otras herramientas como los GPTs. Los GPTs son generativa, pre-trainer, transformer, o sea, son ya IA, inteligencia artificial generativa, ya preentrenada, están preentrenados los modelos. Entonces, lo único que tenemos que hacer con ella es nosotros darle la instrucción correcta para que ella nos devuelva la respuesta que yo quiero. ¿Ok? Bien, vamos ahorita a ver cómo. Y en la parte de prompt, tenemos que entender, estos son conceptos pues, muy básicos que hacen parte de un entrenamiento que damos. Conceptos muy básicos. Un segundo acá. Que hacen parte de este estilo de entrenamiento y nos lleva a lo siguiente, que vamos a hacerlo ahorita en la práctica. ¿Ok? Hay un concepto que se llama el prompt zero shot. Prompt zero shot es una instrucción puntual, precisa, que no requiero que piense tanto. Es casi como una búsqueda cuando hacemos una búsqueda en Google. Sencillamente le decimos la instrucción y él va y responde. ¿De acuerdo? Analiza y responde. Pero no tiene que pensar tanto. Solo tiene que ir a buscar la información y responder. Eso se llaman los zero shot. Los few shot, ¿ok? Los few shot ya es cuando necesito que él asuma un rol y piense más. ¿Ok? Asuma un rol y piense más. Y esta es una de las más recomendadas cuando necesito como, tener respuestas más afines a lo que yo quiero. ¿Ok? Entonces, en ese caso, es cuando ya empezamos a utilizar más el lenguaje. Y hay dos prompts de cadena de pensamiento, que ya son prompts más sofisticados, un poco más gruesos. Probemos estos como para entender un poquito este concepto. Entonces voy a irme a ChatGPT. Vamos a abrir aquí nuestro ChatGPT. ¿Listo? Y vamos a utilizar, lo primero que vamos a hacer, vamos a utilizar este, que es el primerito, que es el de cuáles son los elementos clave de un Project Charter. Este es lo que llamamos un zero shot, ¿cierto? Entonces inmediatamente, él, de una, obviamente, hace la consulta y responde. Yo soy consciente que le estoy haciendo una pregunta para que él me dé un significado, una respuesta rápida.
corta, no tiene que pensar, solo buscar la información. ¿Ok? Entonces noten que él va inmediatamente, me da una propuesta y ya está, me da la información correcta. Cuando ya requiero algo más de ella, por ejemplo, ya le digo esta siguiente instrucción, que ya es para un equipo remoto distribuido en varias zonas horarias. ¿Cuáles son los elementos, cuáles son algunos métodos efectivos de comunicación del proyecto? Entonces, vamos a darle esto, ¿ok? Y él ya empieza, obviamente, a darme una respuesta, ¿cierto? En este caso, note que ya empiezo a darle una elaboración, ¿cierto? Para un equipo remoto, entonces ya me empieza a dar cierta información. Luego, miremos algo un poco más sofisticado, podría ser, ¿listo? Como esto, cómo influye la identificación de riesgos del proyecto en el desarrollo de estrategias de respuesta a riesgos y cómo se pueden integrar estas estrategias en el plan de gestión de proyecto en general. Entonces, aquí noten que ya esas preguntas me está integrando un análisis porque tiene que hacer un comparativo, tiene que hacer un análisis un poco más sofisticado. Entonces, en ese caso, obviamente, él va a tener que identificar, mirar la respuesta, la estrategia y hacerme un cruce que me da un poquito de la estrategia de riesgo, y después la integración de respuestas con el plan de proyectos. ¿Ok? Entonces ya estoy cruzando información para que ya tenga un mayor análisis y una combinación. ¿De acuerdo? Entonces noten que de qué depende lo que me responda ella, depende de lo que la información y la forma correcta que yo le pueda ofrecer a la inteligencia artificial. ¿Ok? Bien, entonces, hasta allí tenemos unos ejemplos cortos. Vamos a ir dando unos ejemplos un poquito más, digámoslo así, un poquito más sofisticados. ¿De acuerdo? Pues para eso, denme un segundo, ya les comparto acá algo aquí. ¿Listo? Ok, bien. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros iniciamos un proyecto, una de las cosas que hacemos es identificar los stakeholders. Entonces yo digo acá, este es un prompt, yo le doy un instructivo, le digo, ok, como gerente de proyectos, entonces aquí ya viene una de las cosas claves de la ingeniería prompt. Cuando yo ya le doy un rol, cuando necesito un análisis de pensamiento enfocado, tengo que darle un rol a la inteligencia artificial. En este caso tengo que decirle es un gerente de proyecto. Puedo decirle, ser más específico si así lo quisiera, con doctorado en gestión de proyectos y consultor experto de multinacional. Entonces, lo que estoy haciendo aquí es reforzando este concepto. Lo que yo dije como gerente de proyectos, él ya lo ubica, pero cuando ya le empiezo a dar más especificación, entonces, ¿qué está haciendo? Está dando un poco más de análisis, me está cerrando más como ese avatar de lo que luego lo voy a poner a pensar. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos qué tipo de rol necesito o de función necesito que la IA generativa me responda. Por eso necesito darle esa especificación en el contexto. Luego dice, estoy construyendo una app web para servicio al cliente de una empresa nacional de alimentos. ¿Ok? Entonces, en este caso, es una app web para servicio al cliente, una empresa nacional de alimentos. Entonces, ya le di el contexto. Entonces, eso también lo que hace en este caso es darle el entorno en el cual se debe enfocar la respuesta. ¿Ok? Pero hasta ahora no le he pedido nada más. Lo que he hecho es darle la función, el rol y el contexto. Ahora sí empiezo con la problemática o lo que necesito de ella. Necesito una lista de las principales partes interesadas en el proyecto e incluya la siguiente información para cada parte interesada. Entonces, aquí, cuando ya le digo que necesito una lista, ya le estoy diciendo qué hacer. Yo ahí lo podría dejar y él me hace una lista. Pero si quiero ser más específico en la respuesta, tengo que agregarle más upfront a la comunicación. ¿Ok?
Tengo que agregarle más a la comunicación. Ok, entonces aquí le digo ya, incluya la siguiente información de cada parte interesada. Entonces es bueno que la inteligencia artificial también yo le diga qué respuesta es la que quiero. Le puedo dar incluso ejemplos, ¿ok? Y también le puedo decir qué no quiero que me responda, ¿ok? Ella necesita entender ese tipo de restricciones en esa comunicación. Entonces ya aquí ya le doy todo el esquema. ¿Ok? Ok, aquí le digo incluye qué comunicar, cuándo, quién, dónde, cómo comunicarse y presente esto en un formato de tabla con las partes interesadas en la línea el interés, el poder de comunicación sugería el contexto. ¿Ok? Vamos a ver qué detalles de pronto. Efectivamente, él ya empieza a hacerme una lista de las principales partes interesadas. ¿Ok? Bien. ¿Bien hasta allí? ¿Sí? Ahí está Sí, profe. hasta aquí Excelente alguna hasta acá. pregunta. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Noten que vamos de menos a más. Y esa es la idea. Pero ¿qué es lo que hace que yo vaya de menos a más? De ingeniería prompt. La forma de pensar, la forma de articular este tipo de escenarios. Vamos a irnos a otro escenario. Por ejemplo, crear un acta de constitución o lo que llamamos en proyectos un project charter. Entonces aquí yo ya le estoy diciendo, yo puedo incluso utilizar unas variables. Unas variables define el alcance del proyecto. Cuando yo coloco estos corchetes, yo puedo colocar aquí unos corchetes y puedo trabajar con los corchetes como si fueran variables, ¿ok? Como si fueran variables. Entonces aquí yo le puedo decir, pide las variables, ¿ok? Entonces aquí ya le doy la instrucción de este prompt, que ya dice que debe hacer. Vamos a estudiar un momentico el prompt. Dice, crear un Project Charter. El rol actúa como gerente del proyecto de tecnología, experiencia, y debes crear un charter para el alcance. Mira que no tengo el alcance. Aquí voy a hacer de que el alcance no lo tengo. Voy a quitar este e implementar e-commerce de venta en línea para una compañía de aseo en Latinoamérica. Voy a decirle aquí que me pida este alcance. El hecho de yo colocar este contexto aquí es como utilizar una variable, se llaman variables dinámicas. Entonces, acá le estoy dando la instrucción que me pide las variables de este prompt. Vamos a ver qué sucede hasta aquí. Ah, bueno, debe cumplir con la seguridad. Ya aquí las restricciones, el resto del artículo, gerente debe liderar un equipo de 20 miembros, entonces listo. Pero vamos a ver si en la conversación me pide. Vamos a ver, no, casi no. Carta de proyecto lineal específico. Algunas variables claves adicionales. No, no me pidió la. Sí, ya. Es la variable. La variable definir alcance. A ver, vamos a volver a cambiar a ver si lo va a hacer. Ok, sí lo está haciendo, pero entonces noten que acá me está diciendo, necesito que definas el alcance. Aquí tienes algunas preguntas para detallar. Entonces, si me está pidiendo el alcance, voy a pegarle el otro. Este es el alcance. Voy a decirle, este es mi alcance. Implementar el e-commerce. Ahora sí crear el project chart. ¿Sí lo ven? Entonces, ¿qué en este caso, en este estilo de prompt, qué estoy haciendo? Estoy obligándolo a interactuar, estoy creando un modelo de patrones para interactuar con la inteligencia artificial y con el GPT, en este caso.
¿ok? O sea, yo podría crear como una plantilla prompt que me sirva para futuros proyectos y no tengo que estar quemando los prones. Quemando significa todos los de igual no, creo un modelo, lo puedo luego utilizar. ¿Ve? Entonces, ahora sí, él apenas le entregué mi alcance, ahora sí creo el Project Charter, aquí ya me lo hizo, me creó el alcance con todas las restricciones, con todo el equipo, todas las cosas, todas las variables. Y perfecto. ¿Ok? ¿Listo? ¿Vamos bien? ¿Hasta aquí? Bueno, Digamos, perfecto. entonces, bien. La verdad es que hay cantidad de ejemplos. Nosotros podemos hacer tipos también de análisis en temas obviamente cualitativos, cuantitativos, ya en temas de análisis de datos. También podemos hacer, subir un Excel y decirle analíceme tal cosa de un Excel. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá eh, tengo estos valor ganado, etcétera. Aquí hay un PRO, actúa como gerente de experto y analízame estas variables. Le estoy dando unas variables para que me las analice en términos de valor ganado. Si no sabemos qué es valor ganado es una fórmula para predicción, para establecer un estatus del proyecto en cuanto al costo y al tiempo llevado a dinero, y esto me puede ayudar a predecir si el proyecto sigue con mucho riesgo o si está dentro de la normal, dentro de las restricciones, ¿ok? Entonces, en este caso, él me hace el análisis y obviamente me da la respuesta. Datos iniciales, presupuesto de tanto, plazo 8 meses, tiempo transcurrido 4, costo real y obviamente incluso me incluye la fórmula de todo esto, ¿ok? Algo interesante, esto estoy usando ChatGPT, pero hay otra que la verdad está muy buena, chicos, muy buena, que se llama Cloud. Entonces, si yo hago este prompt, si yo hago este prompt, de esta misma forma, lo pego acá, ustedes pueden ver las diferencias que hace este prompt con este. Este está muy bien, hay una respuesta muy bien, pero mire que este me genera como una gráfica, ¿cierto? Incluso le puedo decir, grafique la tendencia del valor ganado. Vamos a ver si lo hace, ¿ok? Me hace un análisis un poco más bonito, más estructurado. Noten cómo lo presenta. Tiene, en algunos casos, este cloud, eh, esta inteligencia, este LLM, eh, tiene mucho más presentación, mucho más estilo humano, pues se podría decir. ¿Ok? Voy a decirle, ahora, créame una curva S, este, del anterior análisis. ¿Ok? Y, sí, vamos a ver, me van a ayudar a crear. Entonces, noten que esto tiene una ventaja, a diferencia un poquito de ChatGPT, aunque ChatGPT ya está incluyendo algunas cositas. Pero en este momento, al día de hoy, este tiene una ventaja. Le dije que me creara una curva S, y me la creó, me creó esta curva, el análisis, me hizo todo el análisis y ahora me creó la proyección de lo que es este proyecto que le estoy dando para que me analice. ¿Ok? Fantástico, ¿no? Súper. Súper chico, esto empieza a ser, este incluso me puede crear, bueno, él hace como un HTML o Python o genera un JSON, lo que llamamos un lenguaje de programación, pero él ya te lo muestra, tiene un visor. Entonces podemos jugar así con análisis de riesgos, podemos jugar así con tortas, con diferentes tipos de análisis, y este también me lo muestra. La ventaja es que incluso el Cloud, que es la 3.5, este es gratis. Esta lo podemos usar gratis hasta, obviamente, cierto límite de token por día. Eso está bien. Y ya si les gusta, pues hacen la versión paga. Pero es muy, muy buena lo que está pasando acá, chicos. ¿Ok? Creo que hay una pregunta, profe. Sí, aquí estoy apenas viendo. Desde tu perspectiva, ¿cómo te ha funcionado mejor la interacción con las IAs en cuanto a la semántica que aplicas para dar instrucción? Exprésate en tercera persona, usar verbos infinitivos. Ah, ok. Bueno, eso ha sido un proceso para mí, en general, personal.
y lo que he visto en los equipos con los que venimos trabajando, ¿no? Y es lo siguiente, eh, todo el contexto de la semántica, por eso les decía que hay un proceso de comunicación que cada vez nosotros nos toca aprender más, ¿ok? Aprender más. La diferencia es que la IA viene aumentando su capacidad de análisis. Por ejemplo, mira que yo solo le di un instructivo aquí, sencillo, pero yo no le pedí la presentación a este, ¿ok? Y noten que esta IA, esta LLM, tiene más sentido de presentación que el anterior. El anterior me calculó con los datos, me dio toda esta información, me sacó también la tabla, pero si notas, está más bonita esta, ¿cierto? Y yo no le tuve que decir mucho. Entonces, ella de alguna manera han venido también avanzando, pero también requiere que nosotros avancemos en el lenguaje, en la forma como nos comunicamos. Porque también a veces ella se pierde el hilo, ella es muy rápida, es muy despistada también. Tú vas en un chat y estás chateando, estás generando todo esto, y cuando menos piensa, ¡pah! Se perdió, se cruzó otras cosas, que es lo que tú hablas de la instructivo, del expresarse, de utilizar los verbos. Allí creo que nos toca seguir, digámoslo así, perfeccionando el lenguaje. Recuerdo que por favor llenar la encuesta, ¿ok? Sí, claro que sí. Entonces, esto empieza a ser interesante. Y ya por último, voy a mostrarles esto aquí, chicos, son los GPTs, que ya les expliqué un poquito los GPTs. En la sesión anterior algo vimos también de eso. Pero quiero explicarles por qué es importante aprender de la ingeniería prompt y establecer esos lenguajes, empezar a entender esa semántica. Eso es práctica, eso es como aprender otro idioma prácticamente, chicos, es aprender otro idioma. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo unos GPT de prueba. Entonces, hay incluso un GPT para MGA. Si lo quieren, este asiste a la formulación del proyecto. Este crea una estructura de árbol de problemas en Excel. Entonces, este es una IA, hay una IA que estamos entrenando con una universidad, pero el PRON lo tienen allá, o sea, no lo tengo yo. Entonces, pero bueno, pero esto es una idea de lo que podemos empezar a hacer con ingeniería PRON. Ya les muestro un poquito qué es lo que tenemos que más ir elaborando en la instructiva. Para llegar acá, nos toca empezar a generar instructivos de calidad, no los instructivos que vimos al inicio, esos chiquiticos de hágame el project, hágame esto. No. Acá ya son instructivos más sofisticados para poder llegar a un resultado más preciso. Entonces, cuando yo hablo de ingeniería pro aplicada a los GPTs y la automatización, porque ya estamos generando cierta automatización, que ya estamos generando asistentes y automatizaciones, ¿ok? Algo de automatizaciones. Entonces, por ejemplo, aquí este es uno para gestionar proyectos. Aquí, por ejemplo, tiene una matriz de riesgo ya, digamos, establecida, que lo que hace es que este GPT ya está entrenado con la matriz de riesgo que yo establecí, ya tiene un parámetro. ¿Y cómo funciona esto para llegar acá? Pues para llegar acá, si yo me voy a la personalización de este GPT, voy a editar, lo que quiero que analicen es, noten el instructivo que tenemos. Si yo lo saco acá en blanco, el instructivo, y lo llevo a ChatGPT normal, van a ver que es un instructivo de muchas, miren, esto ya es un prompt, y eso que este sigue siendo pequeño, se puede decir, ¿ok? Este ya empieza a ser un prompt, ¿ok? Donde tiene toda una estructura de instrucciones, del objetivo, de lo que va a hacer este GPT, de la interacción, del flujo de interacción, de los requerimientos de usuario, de descripción del framework, de temas heurísticos asociados al GPT, de indicadores y de adiciones del prompt negativos y algunas generalidades, evite tal cosa, etcétera. Todo esto está entrenado para darme un resultado. Y todavía no está fino, o sea, hay que seguir eh, hay que seguir especializando este prompt, porque cada vez que lo probamos pueden haber ciertas fallas, y si lo quiero más preciso, pues voy a tener que entrenar más el lenguaje, como decía ahorita el compañero, la semántica y todo, para hasta que lleguemos a un punto donde sea más fino, ¿ok? Y eso es un poco lo que estamos aprendiendo. Ese es el arte de empezar a dominar la inteligencia artificial.
Es aprender el lenguaje de la comunicación de la inteligencia artificial y nos toca empezar a aprender NVIDIA Prompt y por supuesto cómo lo aplicamos con la IA generativa y otros temas de automatización. Sí, muy bien, Pablo. Sobre todo evitar alucinaciones, correcto. Temas muy por fuera de, ¿ok? Y lo otro es interpretar también todo lo que la IA genera. Aquí estamos hablando de GPT, pero recuerden que puede generar imágenes, puede generar videos. O sea, la IA no solamente tiene muchas líneas, en este momento varias líneas de generación de contenido. Entonces genera este análisis, texto, genera imágenes, video, sonido, ¿ok? Eh, eh, y incluso están generando realidad virtual, una realidad virtual. Ya se pueden estar generando con IA, ¿ok? Ya están en eso. O sea, hay varios modelos que siguen creciendo y seguramente van a venir más tecnologías alrededor de esto, ¿ok? Entonces, bueno, chicos, no sé si hay más preguntas. Bueno, aquí está, cuando ustedes tienen la versión paga, ustedes pueden entrar a GPT y este es un marketplace de todos los GPTs. Posiblemente aquí hay varios MGA para nosotros explorar. Entonces, mira que aquí hay un MGA Advisor, dice que es una, bueno, no, esto es como una agencia. Habría que ver, este es MGA del DNP, que lo hizo tal Guillermo. Habría que probarlo si qué tan bien entrenada está ese MGA. Entonces, aquí todos los que tengan GPT pueden publicar sus GPTs, ser públicos, y las personas los pueden explorar, ¿ok? Pueden explorar. Entonces, de esta forma también la comunidad crece. Los prompts, la ingeniería prompt, el crear el instructivo toma tiempo porque es un arte, es un activo. De hecho, ténganlo presente que crear ese instructivo como el que les mostré es un activo de la organización o es un activo tuyo. Entonces, llegar acá a esta ingeniería y poder crear esto para que dé un resultado correcto, todo este prompt, esto es un activo. Y los activos se deben de almacenar. Entonces, en la implementación y la adopción de la IA, empezamos a crear todo un sistema de gestión de conocimiento de prompt para nosotros almacenar los prompts de la compañía. Entonces, imagínate la IA en toda la compañía, donde el de compra está generando sus prompts con IA generativa para ser más eficiente, los de producción, los de venta, los de ingeniería, qué sé yo. Entonces, todo eso se convierte en un activo que empecemos a gestionar. ¿Ok? Téngalo muy presente. ¿Cómo puedo hacer un prompt para pedir cifras reales que soporten el planteamiento del problema y su magnitud con las fuentes que saco? Una es esos análisis de datos, esos análisis de datos, creería yo lo que me estás pidiendo allí. La IA te puede analizar lo que quieras. Entonces, tienes dos cosas para análisis de datos. Una, la data, toda la data que tienes, y después el prompt sería obviamente el algoritmo de programación con prompt para analizar los datos, para lo que quieres cruzar, lo que quieres analizar. Pero otra de las cosas que tiene que aprender es que el PRON es un proceso empírico. O sea, nosotros vamos probando así como les mostré, de menos a más. Vamos haciéndolo pequeño, luego le aumentamos, luego miramos si el resultado, todo es un proceso ágil, esto es un proceso empírico, es un proceso que vamos desarrollando cada vez nuestra ingeniería PRON. Entonces, él te lo puede hacer, cifras reales que soporten, etcétera. Si tú tienes la data, él te lo puede hacer. Pero ojo, no confíen en los datos que tiene la LLM, porque tú no sabes si él tiene los datos correctos. Si no los tiene, él se los inventa. O sea que en eso no confíen, pero si tú tienes datos y puedes ponerla a utilizar, está bien. Ahora, hay otras soluciones para Andrea que pregunta que ya si quieres grandes volúmenes de datos y cosas por el estilo, ya es utilizar la API. Entonces lo que haces es utilizar la API. La API es el conector de la inteligencia artificial con otros temas. Por ejemplo, en Excel, por darte un ejemplo, Excel ya sabemos que es una gran herramienta para nosotros analizar datos, ¿sí? ¿Cierto? Para datos. Obviamente no tiene un motor de base de datos, por lo tanto no te analiza muchos datos. ¿Ok? Pero se pueden hacer cosas interesantes. Entonces yo tengo un Excel, ustedes pueden en complementos, ir acá a complementos y agregar ChatGPT por Excel. Hay un ChatGPT por Excel, ¿listo?
creo que es este, vamos a ver si hay otro, de chat. Ah, este, hay varios, mira que hay varios, creo que es este, miremoslo. Entonces, hay unos chats, pero en realidad, ¿qué están haciendo este tipo de soluciones? Lo que hacen es conectarse con la API de ChatGPT y crean una interfaz para interpretar los datos que tienes en Excel con los datos que tienen en Excel utilizando el prompt para que el ChatGPT haga el análisis. ¿Ok? Entonces, lo que te quiero decir es, todo lo que sea data, lo puedes hacer con herramientas como estas, tan sencillas como Excel, o herramientas más sofisticadas de análisis de datos que utilizan las APIs de la inteligencia artificial. Puede ser la de ChatGPT o otras. ¿De acuerdo? Entonces tú agregas el componente. Este no creo que lo haya usado. Vamos a ver qué sale. Ahí lo agrego. Dice que tiende Office. No sé si, pues a veces dan una demo gratis. Sí, este da la demo gratis. Dice que cómo usarlo. Entonces aquí está, por ejemplo. Ah, bueno, este es el manual. Entonces aquí me dice, ok, free trial, sin plan. ¿Dónde es que están las demos? Free trial. Mm, no, bueno, aquí me perdí en esta demo. Creo que no. No sé si hay trial. Bueno, si ustedes lo instalan, le pueden cacharear y ahí ven más o menos, porque aquí no me sale la demo. Dice que pague. En este caso que pague. Pero él tiene una función demo. Vea, aquí más o menos la muestra, pero bueno, ustedes le pueden cacharear. Entonces él hace unas instrucciones, pero está utilizando la API de ChatGPT con los datos de Excel. Entonces, si tú tienes un poco de datos, si no lo quieres trabajar directamente allá y tienes un análisis de datos en Excel, pues lo puedes hacer así y utiliza la API para que te haga las instrucciones con el Excel. ¿De acuerdo? Entonces, ese podría ser una alternativa para ese tipo de cosas que estás manejando. Me parece fantástico. Bueno, chicos, no siendo más, no sé si hay alguna otra pregunta, espero que le haya servido mucho. Sé que el tiempo es muy corto, la verdad es que hay muchos temas que hay que hablar, pero hay que meternos ya al tema de prompt, al tema de la IA generativa, de cómo la aplicación en cada una de sus industrias empiecen a probarlo y sobre todo acá en proyectos ya ven que la aplicación es tremenda, ¿ok? La aplicación es muy buena. Cualquier cosa que necesiten también, comparto pues también mis datos. Otro de los puntos que de pronto, para hacerlos conscientes, chicos, la parte ética es clave, porque tengan también presente algo. Es un riesgo utilizar los datos de la compañía, porque todavía la CIA, nadie te asegura si esos datos los están usando o no. Todos dicen que no, pero no hay una verdad absoluta. Cuando ya tienes un IA generativa corporativo como el de Microsoft, Microsoft dice, bueno, yo te respaldo, yo te respondo por la data. Entonces, ahí ya hay un respaldo a quién demandar. Pero en este caso, si tú estás usando la IA con datos delicados de la empresa, pregunta el tema de seguridad de información de tu empresa para saber qué datos se pueden compartir y qué acciones puedo utilizar con la IA generativa y que no te vayas a meter en problemas por eso, ¿vale? Entonces, tengan muy, muy presente porque todavía no hay leyes de eso, todavía sigue siendo algo que está en proceso porque la inteligencia va mucho más rápido que las leyes y los procesos. ¿Ok? O sea que tengan presente esa parte. ¿Listo? La CIA, que ya les hablé, y por supuesto, ya bueno, las conclusiones de adoptar la IA, de aprender la IA generativa, de empezar a meternos en el cuento de todo esto de la ingeniería prompt, de aprender a dar instrucciones, no solamente chatear por chatear, en realidad tiene una lógica, tiene una estructura, tiene un estilo de lenguaje y eso nos sirve muchísimo para analizar mejor y tener resultados. Bueno, y finalmente, acá está mi LinkedIn, Oscar Ernei Andrade, con mucho gusto. Ahí ya también he publicado cursos gratuitos de inteligencia artificial, de las primeras cosas para PRON o para IA generativa. Entonces ahí he publicado mi blog, mi artículo en LinkedIn. Así que un gusto haber participado aquí, chicos, y haber apoyado aquí con la universidad.
Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por asistir, a nuestro invitado, gracias porque ha sido de gran ayuda y súper enriquecedor este webinar. Les deseamos a todos muy feliz Halloween y que estén pendientes de nuestros próximos webinarios. Por ahí nos estamos viendo y les enviamos la invitación que les extendemos para el próximo webinar. Muchas gracias a todos, al equipo Univalle. Chao, chao.